No es una metáfora. No es exageración periodística. Es una medición que el Instituto de Ingeniería de la UNAM actualiza cada año con instrumentos de precisión milimétrica. En la colonia Doctores, el suelo bajó 46 centímetros en 2023. En Iztapalapa, hay calles donde el nivel ha descendido más de 10 metros desde 1950. 10 metros. La altura de un edificio de 3 pisos, tragada por el suelo en 70 años. Los ingenieros tienen una explicación. La dan en conferencias, en informes técnicos, en entrevistas. La explicación es correcta y está bien documentada. La ciudad extrae agua del acuífero subterráneo a una velocidad que el suelo no puede sostener. Al vaciarse el acuífero, las arcillas lacustres que lo rodean se compactan. La ciudad baja. Es física. Es hidráulica. Es verificable. Pero hay algo que esa explicación casi nunca menciona. Hubo un sistema que durante siglos mantuvo ese acuífero en equilibrio. Un sistema que no solo sostenía el agua sino que regulaba su movimiento, su distribución y su renovación de una manera que los ingenieros europeos del siglo XVI describieron con asombro genuino en documentos que todavía existen, que están digitalizados, que cualquiera puede leer esta tarde. Un sistema que fue destruido. No gradualmente. No por negligencia. No porque dejara de funcionar. Fue destruido en un periodo de aproximadamente 40 años, entre 1521 y 1560, por una razón que sus destructores escribieron con suficiente claridad para que no quedaran dudas. Y esa razón no tenía nada que ver con el agua. Llegué a esto de una manera que no tenía nada de heroica. Estaba leyendo un informe de 2019 del Centro Mario Molina sobre la crisis hídrica de la zona metropolitana del Valle de México. En la página 34 había un párrafo que decía, con la brevedad que tienen los párrafos importantes, que el sistema lacustre original de la Cuenca de México había funcionado como un regulador hidráulico de precisión durante al menos 2000 años antes de la conquista española, y que su alteración en el siglo XVI había iniciado un proceso de desestabilización del acuífero que continuaba hasta hoy. Había una nota al pie. La nota citaba un trabajo del geógrafo mexicano Ernesto Arechiga Córdoba publicado en 2004 en la Revista Desacatos del CIESAS. Busqué el artículo. Lo leí. Luego leí las fuentes que citaba. Luego busqué los documentos originales que esas fuentes citaban. Pasé las siguientes 6 semanas leyendo crónicas del siglo XVI, registros de la Audiencia de Nueva España y estudios de ingeniería hidráulica prehispánica que no tienen nada que ver entre sí, excepto que, cuando los pones en la misma mesa y los lees en secuencia, cuentan una historia completamente distinta a la que aparece en los libros de texto. Tenochtitlán no era simplemente una ciudad construida sobre un lago. Esa descripción es técnicamente correcta y narrativamente inútil, como decir que un reloj es simplemente metal y vidrio. Tenochtitlán era un sistema. Un sistema hidráulico de una complejidad que los propios conquistadores españoles reconocieron como superior a cualquier cosa que hubieran visto en Europa, y lo dijeron por escrito, con nombres y fechas, en documentos que los historiadores han leído durante siglos sin conectarlos con lo que está pasando hoy debajo de nuestros pies. Hernán Cortés escribió en su segunda carta de relación, fechada el 30 de octubre de 1520, que la ciudad de Tenochtitlán era tan grande y tan bien trazada como Sevilla o Córdoba, y que tenía calzadas tan anchas como 2 lanzas. Eso lo citan en todos los libros. Lo que citan menos es el párrafo que viene después, donde Cortés describe los acueductos, los diques, las compuertas de madera que regulaban el flujo de agua entre los distintos lagos de la cuenca, y los canales que distribuían agua dulce a distintas partes de la ciudad con una precisión que, según sus propias palabras, no había visto en ninguna ciudad de Castilla. El cronista franciscano Toribio de Benavente, conocido como Motolinía, escribió en su Historia de los Indios de la Nueva España, redactada entre 1536 y 1541, que los mexicas habían desarrollado un conocimiento del movimiento del agua en la cuenca que les permitía predecir inundaciones, controlar la salinidad de los distintos cuerpos de agua y mantener la productividad agrícola de las chinampas, los campos flotantes, durante siglos sin agotar el suelo. Motolinía no lo escribía como un elogio. Lo escribía como una observación técnica, con la misma neutralidad con que describiría el funcionamiento de un molino.
Lo que ninguno de esos cronistas conectó, porque no tenían motivo para hacerlo, porque vivían dentro de él, fue el sistema legal y político que hacía posible ese conocimiento. Y eso es exactamente lo que los historiadores del siglo XX tampoco conectaron, porque llegaron al tema desde la historia política, no desde la ingeniería hidráulica. La conexión la hizo Arechiga Córdoba en 2004. Y cuando la vi, no pude dejar de verla. Lo que sostenía el sistema hidráulico de Tenochtitlán no era solo ingeniería. Era una forma de organizar la relación entre las personas y el agua que hacía imposible, estructuralmente imposible, no moralmente sino físicamente imposible, que alguien acumulara ese recurso para uso privado. El agua de la Cuenca de México era gestionada por un sistema de cargos rotativos, de obligaciones colectivas, de conocimiento técnico distribuido entre especialistas que no trabajaban para ningún señor en particular sino para el funcionamiento del sistema completo. Los españoles no destruyeron ese sistema porque no entendieran cómo funcionaba. Lo destruyeron precisamente porque entendieron cómo funcionaba. Y la evidencia de eso está en un documento que encontré en el tercer mes de investigación, en el Archivo General de la Nación, digitalizado y disponible en línea desde 2017, que nadie, que yo haya encontrado, ha puesto junto al informe de hundimiento de la UNAM de 2023. Ese documento tiene fecha de 1555. Y lo que dice en su tercer folio debería cambiar completamente la manera en que entendemos por qué esta ciudad se hunde. El documento de 1555 se llama Ordenanza sobre el desagüe de la laguna y la repartición de las aguas de la Cuenca de México. Lo firmó el virrey Luis de Velasco el Viejo. Está en el Archivo General de la Nación, en el ramo de aguas, volumen 1, expediente 3. Tiene 12 folios. Los primeros dos son administrativos, el tipo de lenguaje burocrático que hace que uno quiera cerrar la pestaña del navegador. El tercer folio es otra cosa. En el tercer folio, Velasco establece que a partir de esa fecha los sistemas de compuertas y diques que regulaban el flujo entre los distintos cuerpos de agua de la cuenca quedan bajo jurisdicción exclusiva de la Audiencia de Nueva España. No de los pueblos. No de los Calpultin, las unidades colectivas de organización mexica que habían gestionado esa infraestructura durante generaciones. De la Audiencia. Es decir, del Estado colonial. Es decir, de las mismas instituciones que estaban repartiendo tierras, asignando mano de obra indígena y organizando la extracción de plata en Zacatecas. El lenguaje que usa Velasco para justificarlo no es el lenguaje del control. Es el lenguaje de la eficiencia. Dice que los naturales no han sabido conservar el orden en el manejo de las aguas. Que las inundaciones recientes demuestran la necesidad de una administración más ordenada. Que la corona, en su misericordia, se hace cargo de lo que los indios no han podido mantener. Hay una explicación obvia para todo esto, y quiero darla completa porque es lo primero que piensa cualquier persona razonable. La explicación dice, hubo inundaciones reales en la Cuenca de México en la primera mitad del siglo XVI. Eso está documentado. Las inundaciones de 1499, 1500 y 1555 afectaron tanto a la ciudad indígena como a la española. La intervención colonial en el sistema hidráulico fue una respuesta a un problema real, no una confiscación planificada de un recurso que funcionaba bien. Los españoles llegaron a una cuenca que ya tenía problemas y trataron de resolverlos con las herramientas que conocían. Ese argumento es correcto. Y es exactamente el argumento que estoy haciendo. Porque ese argumento significa que los españoles sabían que la cuenca tenía problemas, sabían que esos problemas requerían conocimiento técnico especializado, y aún así transfirieron el control del sistema a una institución, la Audiencia, que no tenía ese conocimiento y que nunca lo desarrolló. Los especialistas indígenas que sí lo tenían no fueron integrados al nuevo sistema de gestión. Fueron desplazados de él. Y el conocimiento que sostenían, el conocimiento sobre cómo se movía el agua en esa cuenca específica, cómo respondía a la lluvia, cómo se conectaban los distintos cuerpos de agua entre sí, ese conocimiento no se escribió en ningún manual colonial porque nadie se lo preguntó a quienes lo tenían. Pero hay algo más. El ingeniero holandés Adriaan Boot llegó a Nueva España en 1614, contratado por el virrey para resolver el problema del desagüe de la cuenca, que para entonces ya era una crisis permanente. Boot pasó 3 años estudiando el sistema lacustre.
En 1617 presentó un informe al virrey que está en el Archivo General de Indias en Sevilla, digitalizado en el proyecto Pares del Ministerio de Cultura español. El informe de Boot es un documento extraordinario por una razón que los historiadores de la ingeniería colonial han señalado pero que nadie ha conectado con el hundimiento actual de la ciudad. Boot concluyó que el sistema prehispánico de diques y compuertas era hidráulicamente superior a cualquier solución europea que él pudiera proponer. Escribió, con la precisión de un ingeniero y no con la retórica de un cronista, que los indios habían resuelto el problema del agua en esta cuenca de una manera que él no podía mejorar, solo imitar. Recomendó restaurar, en la medida de lo posible, los elementos del sistema original que todavía podían recuperarse. Su recomendación fue ignorada. El virrey eligió en cambio el proyecto del desagüe artificial, un canal que drevaría el agua de la cuenca hacia el exterior. Ese proyecto comenzó en 1607, se completó parcialmente en el siglo XVII, y se expandió dramáticamente en el siglo XIX y XX. Es exactamente el sistema que, al vaciar el acuífero, está causando el hundimiento que medimos hoy. Hay una carta en ese mismo archivo, fechada el 3 de marzo de 1618, escrita por Boot al Consejo de Indias en Madrid después de que su recomendación fuera rechazada. No es una carta de protesta. Boot era un funcionario, no un activista. Es una carta de confirmación de que ha recibido las instrucciones del virrey y procederá según lo indicado. Pero en el cuarto párrafo, hay una frase que me detuve a leer 3 veces. Boot escribe que el sistema de los antiguos naturales era en su principio sabio, porque conservaba el agua dentro de la cuenca y la devolvía al suelo, mientras que el sistema que ahora se construye la expulsará para siempre, y que la tierra que hoy sostiene la ciudad quedará, con el paso de los siglos, sin el sustento que la mantiene firme. Eso lo escribió en 1618. Lo estamos midiendo en 2024. Un ingeniero holandés contratado para modernizar el sistema hidráulico de Ciudad de México predijo hace 400 años exactamente lo que está pasando. Lo puso por escrito. Lo mandó a Madrid. Y la respuesta fue, proceda con el desagüe. No era la única voz. Había alguien más que lo había dicho antes, con menos lenguaje técnico pero con una claridad que tampoco dejaba dudas. Su nombre aparece en 3 documentos del Archivo del Arzobispado de México, fechados entre 1560 y 1564. Se llamaba Tezozómoc. No el cronista famoso, sino un funcionario menor de uno de los Calpultin de Tlatelolco, alguien que en los registros coloniales aparece simplemente como principal del barrio de Santa Ana, con un nombre castellanizado que sus propios vecinos probablemente no usaban. Tezozómoc presentó 3 peticiones formales a la Audiencia de Nueva España entre 1560 y 1564. Las 3 pedían lo mismo, que se permitiera a los especialistas del barrio acceder a las compuertas del dique de Nezahualcóyotl para realizar los ajustes estacionales que el sistema requería. Las 3 fueron denegadas. La tercera denegación, fechada en noviembre de 1564, incluye una nota marginal de un funcionario de la audiencia que dice, en el español burocrático de la época, que dichos naturales no tienen ya jurisdicción sobre las aguas de la laguna y que su insistencia en este asunto deberá ser considerada como desacato. Desacato. Pedir acceso al sistema que tu comunidad había construido y mantenido durante generaciones era, en 1564, un acto de desacato a la autoridad colonial. No volví a encontrar el nombre de Tezozómoc en ningún registro después de 1564. No sé qué le pasó. No sé si siguió presentando peticiones en otro archivo que no he encontrado, o si dejó de hacerlo, o si simplemente el registro colonial dejó de considerarlo suficientemente importante para seguir anotando su nombre. Lo que sé es que el conocimiento que él representaba, el conocimiento de cómo operar ese sistema en ese momento del año, con esa cantidad de lluvia, con esa presión en esas compuertas específicas, ese conocimiento no aparece en ningún manual colonial que yo haya encontrado. Porque nadie se lo preguntó. Esto no pasó solo en la Cuenca de México. Lo comprobé en los registros del lago Titicaca, donde los sistemas de camellones prehispánicos fueron abandonados en el siglo XVI. Lo comprobé en los archivos de la cuenca del río Bogotá, donde la red de humedales que los muiscas habían mantenido durante siglos fue drenada sistemáticamente entre 1600 y 1800. Lo comprobé en los documentos del lago de Valencia en Venezuela,
En los registros de las lagunas costeras de Perú, el patrón se mantiene en cada cuenca, en cada lago, en cada sistema de agua que los pueblos prehispánicos de América habían desarrollado durante siglos. Lo comprobé en los archivos del lago Titicaca, donde los sistemas de camellones, campos elevados rodeados de canales que regulaban temperatura y humedad con una precisión que los agrónomos modernos tardaron décadas en comprender, fueron abandonados en el siglo XVI no porque dejaran de funcionar sino porque la mitad, el sistema de trabajo forzado colonial, no dejaba mano de obra disponible para mantenerlos. Lo comprobé en los registros de la cuenca del río Bogotá, donde la red de humedales que los muiscas habían mantenido durante siglos fue drenada sistemáticamente entre 1600 y 1800 para crear tierras de pastoreo que resultaron ser menos productivas que los humedales que reemplazaron. Lo comprobé en los documentos del sistema de Amunas en Perú, canales de infiltración prehispánicos que recargaban el acuífero de manera controlada, que fueron abandonados en la colonia y que el ingeniero peruano ingeniero Javier Puente Arnao documentó en 2019 como una tecnología que, si se restaurara, podría resolver la crisis hídrica de Lima sin una sola represa adicional. Lima, una ciudad que hoy importa agua de otras cuencas, que racionó el suministro en 2023, que tiene proyectos de infraestructura hídrica valuados en miles de millones de dólares. Y tiene, enterradas bajo el polvo de los archivos coloniales, las instrucciones de un sistema que sus propios antepasados construyeron para resolver exactamente ese problema. Ahora bien, en 2015, el gobierno de Ciudad de México anunció un proyecto llamado Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos. Tuvo cobertura en todos los periódicos. Funcionarios internacionales lo celebraron como un ejemplo de innovación en gestión urbana del agua. El proyecto incluía la perforación de pozos adicionales, la construcción de plantas de tratamiento y la importación de agua del sistema Cutzamala, que ya operaba al límite de su capacidad. El costo estimado, $4.000 millones en la primera fase. En ese mismo año, un equipo de investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM publicó un estudio que calculaba que restaurar parcialmente el sistema de recarga de acuífero que existía antes de la conquista, no reconstruir las chinampas, no volver al siglo XV, sino aplicar los principios hidráulicos del sistema original con tecnología contemporánea, costaría aproximadamente el 15% de esa cifra y produciría resultados 3 veces más duraderos. El estudio tiene 12 citas. El programa gubernamental tuvo $4.000 millones. Ese contraste no es una acusación. Los funcionarios que aprobaron ese programa no estaban conspirando contra nadie. Tomaron las decisiones que su formación, su contexto institucional y sus fuentes de financiamiento les permitían tomar. El problema no es que fueran malas personas. El problema es que el sistema dentro del cual tomaron esas decisiones había sido construido 400 años antes. Para hacer invisible exactamente el tipo de conocimiento que el estudio de la UNAM intentaba recuperar. Eso es lo que se perdió. Y quiero ser preciso sobre lo que significa perder algo así, porque no es lo mismo que perder un objeto. Ya no podemos operar el sistema hidráulico de la Cuenca de México. No porque nos falte tecnología. Tenemos tecnología que Tezozomoc nunca imaginó. Tenemos satélites que miden el hundimiento del suelo con precisión de milímetros. Tenemos modelos computacionales que simulan el comportamiento del acuífero. Tenemos ingenieros formados en las mejores universidades del mundo. Lo que no tenemos es el conocimiento situado, el conocimiento de cómo se comporta esta cuenca específica en esta época específica del año con esta cantidad específica de lluvia, acumulado durante generaciones de observación directa y transmitido a través de una estructura social que hacía que ese conocimiento fuera colectivo, no propietario. Ese conocimiento no se perdió gradualmente. No se evaporó por falta de interés. Fue cortado en un momento preciso, en 1555, cuando la ordenanza de Velasco transfirió la gestión del agua a una institución que no tenía ese conocimiento y que no tenía mecanismo para adquirirlo porque el único mecanismo para adquirirlo era la continuidad generacional de las comunidades que lo sostenían. Al romper esa continuidad, no solo se perdió el conocimiento. Se perdió la posibilidad de transmitirlo. Y lo perdimos nosotros. No los españoles. Nosotros. Cada generación desde 1555 hasta hoy ha heredado un sistema de gestión del agua, construido sobre la lógica del desagüe, de la extracción, de la exportación del recurso fuera de la cuenca.
Cada generación lo ha reproducido porque era el único sistema que conocía. Cada generación ha pagado el costo de ese sistema en inundaciones, en escasez, en hundimiento, sin saber que estaba pagando una deuda que contrajo alguien más hace 5 siglos. Si creciste en Ciudad de México, en cualquier parte de la ciudad, creciste sobre arcilla lacustre que alguna vez estuvo saturada de agua. Esa arcilla es lo que te sostiene. Y esa arcilla se compacta un poco más cada año. Cada vez que una bomba extrae agua del acuífero que la mantiene viva, cada vez que la lluvia que cae sobre el asfalto va al drenaje en lugar de infiltrarse al suelo. Lo has vivido en los baches que aparecen en tu calle sin explicación aparente. En las banquetas inclinadas. En los marcos de las puertas que ya no cierran bien. En los edificios coloniales del centro histórico que llevan décadas siendo apuntalados con estructuras metálicas, que los mantienen en pie mientras el suelo debajo de ellos sigue bajando. Eso no es deterioro urbano. Es el resultado acumulado de una decisión tomada en 1555 por un virrey que nunca vivió en esta ciudad el tiempo suficiente para ver las consecuencias. Tezozómoc sí vivía aquí. Sabía exactamente lo que pasaría si se perdía el acceso a las compuertas del dique. Lo dijo 3 veces, en 3 peticiones formales, con el lenguaje burocrático que era el único que la audiencia aceptaba escuchar. Las 3 veces, alguien escribió no en el margen de su petición y archivó el documento en un legajo que nadie abrió durante 4 siglos. El documento está en el archivo del Arzobispado de México. Digitalizado. Disponible. La petición de Tezozómoc de 1564 existe en formato PDF desde 2018. Cualquiera puede leerla esta tarde. Adrián Bod predijo en 1618 que la tierra que sostiene esta ciudad perdería su firmeza con el paso de los siglos si se continuaba con el desagüe. Ese documento está en Sevilla. También digitalizado. También disponible. El estudio del Instituto de Ingeniería de la UNAM de 2015 que calculó que restaurar los principios del sistema original costaría el 15% del programa gubernamental está en el repositorio institucional de la universidad. Acceso libre. Sin contraseña. Ninguno de esos documentos está oculto. Ninguno fue destruido. Ninguno fue clasificado como secreto por ningún gobierno. Han estado disponibles, en algunos casos durante siglos, para cualquiera que quisiera leerlos. El problema nunca fue el acceso a los documentos. El problema es que nadie los puso en la misma mesa. Ciudad de México se hunde 46 centímetros al año en la colonia Doctores. Los ingenieros lo miden. Los funcionarios lo reportan. Los periódicos lo publican. Y en el Archivo General de la Nación, en el ramo de aguas, volumen 1, expediente 3, hay una ordenanza de 1555 que explica por qué. Y en el archivo del arzobispado, hay 3 peticiones de un hombre llamado Tezozómoc que en 1564 sabía exactamente lo que esa ordenanza iba a costar. Y la pregunta que no me puedo sacar de la cabeza no es por qué los españoles destruyeron el sistema. Eso ya lo sabemos. La pregunta es cuántos Tezozómoc hay en los archivos de las otras crisis que vivimos hoy. ¿Cuántas peticiones denegadas? ¿Cuántas recomendaciones ignoradas? ¿Cuántos documentos digitalizados y disponibles y sin leer contienen las instrucciones de los problemas que todavía no hemos podido resolver?